Hola a todas mis nenas, estamos otra vez aquí en YouTube. Como veis, he conseguido un micro, me lo iba a colocar por aquí, pero como que me gusta el hecho de estar así, ¿sabéis? No sé por qué. Es una gilipollez, pero bueno, da igual. Como veis, hemos cambiado el fondo, no me acaba de gustar, lo que pasa es que en otro momento sí que me agrada este sitio, o sea, sí que me gusta, perdón, pero hoy está muy nublado, he tenido que poner un foco y no, me gusta cuando hay luz natural, pero bueno, es lo que hay. Quería hacer este vídeo y necesitaba hacerlo ya, así que perdonad si me veis un poco congestionada, es que estoy, no sé, he cogido un resfriado así tonto de la nada y de repente ayer por la mañana me desperté así. No hay una explicación, la verdad, pero bueno, que no, que estoy bien. Lo que pasa es que, pues eso, tengo muchos moquillos y se me nota al hablar. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar del duelo. Es algo de lo que me preguntáis muchísimo, aunque yo, sinceramente, no tengo ni idea. O sea, está fatal que lo diga, que empiece un vídeo así diciendo que no tengo ni idea de lo que voy a hablar. Y no es que no tenga ni idea, pero es verdad que yo no soy psicóloga, no estudio psicología, pero supongo que me preguntáis tanto porque desgraciadamente he vivido muchos duelos a lo largo de mi vida. Entonces, pues bueno, siempre como que habéis tenido esa cosa de preguntarme, o sea, como que sentís confianza al abriros conmigo en este tema y es algo que me parece súper bonito. Pero por si hay alguien nuevo, ¿vale? Que no conozca nada de mí, ni sepa quién soy, y diga quién es esta petarda que está aquí hablando a la cámara, pues bueno, repito, no soy psicóloga, voy a hablar del duelo, pero sobre mi experiencia, porque, bueno, tristemente desde que tengo 14 años llevo viviendo procesos de duelo. Para que os hagáis una idea, en 7 años perdí a 4 personas muy importantes, o sea, como 4 figuras muy importantes de mi vida. La primera fue mi padre con 14 años, después perdí a mi mejor amigo, que de él hablé en el vídeo del libro. Después a mi abuelo, que para mí pues fue como mi segunda figura paterna, o sea que me dolió muchísimo, obviamente. Y por último, mi expareja. Así que sí, no soy psicóloga, pero en este tema tengo algo de experiencia. Y lo recalco por si aparece alguien random y me viene aquí a atacar, ¿vale? O sea, digo experiencia, ¿vale? No profesional, experiencia. También quiero aclarar que este vídeo va a tener como una parte más teórica de lo que me he informado y lo que he tratado en terapia, y después en cada punto voy a tratar un poco también mi experiencia, ¿no? O sea, voy a hablar de lo que yo he vivido personalmente. Y otra cosa muy importante es que yo haya vivido estas cosas no significa que tú estés en un proceso de duelo y tengas que vivirlas exactamente como yo las viví, porque algo que me encanta decir es que hay tantos duelos como personas. E incluso una misma persona puede vivir varios procesos de duelo en su vida y no van a ser exactamente iguales. O sea, es que no se van a parecer en nada, ya os lo digo. Aquí me podéis hacer caso, porque lo sé. En resumen, este vídeo va a ser un tanto teórico y también basado en mi experiencia. Conjuntamente también he abierto una caja de preguntas esta mañana en mi Instagram para que me contarais un poco, o sea, realmente no era para utilizarlo en este vídeo, pero quería como que os desahogarais conmigo un poquito sobre este tema, y también pues sí que es verdad que me ha ayudado como a esquematizar el vídeo, hacer un poco de puzzle aquí dentro, ¿sabéis? Para saber cómo tratarlo, cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestras inquietudes o simplemente lo que he dicho, desahogaros. Y la verdad que os he leído a la mayoría porque me han llegado muchísimos mensajes y aunque no hemos vivido el mismo duelo, creo que al final todas estamos de acuerdo en lo mismo, pero de eso vamos a hablar después. Ya me entenderéis. Así que bueno, posiblemente esa sea la intro más larga del mundo, pero vamos a empezar. Lo primero, ¿qué es el duelo? Pues el duelo, por su definición, es el proceso emocional que enfrentamos ante la pérdida de algo significativo en nuestras vidas, ya sea la muerte de un ser querido, una ruptura, un despido o la pérdida de una mascota, que para mí pues es lo mismo que la pérdida de un familiar. Habrá gente que no está de acuerdo con esto, pero para mí sí lo es. Es decir, muchas veces nos limitamos a que el duelo es simplemente algo como la muerte, ¿no? Pero obviamente también podemos pasar un proceso de duelo dentro de una relación o incluso cuando pierdes un trabajo. ¿Por qué? Porque para mí un proceso de duelo, como dice esta definición, habla de perder algo que tenías en tu vida. Entonces, si por ejemplo un trabajo es algo súper rutinario que llevas haciendo 20 años y de repente dejas de hacerlo, obviamente vas a notar
esa pérdida, porque ya no está en tu día a día, ¿no? Y pasa lo mismo cuando pierdes a una persona, que esa persona está siempre, de repente un día se va y tienes que acostumbrarte a que esa persona ya no está en tu vida. Así que limitar el duelo solo a la pérdida con respecto a la muerte me parece como limitar mucho la palabra duelo. Depende de dónde busquéis información, encontraréis que el duelo puede tener varias fases y a veces te sale que tiene 5, otras que te sale que tiene 7, pero yo lo he resumido en 5, ¿ok? La primera fase es la negación. La negación es el inicio del duelo y para mí la más difícil de explicar, porque la mente es como que intenta no vivir en la realidad de lo que está sucediendo. Y es normal como vivir incredulidad o no querer experimentar realmente lo que está pasando. A mí durante esta fase muchas veces me ha pasado que tengo la sensación de que esa persona se ha ido de viaje porque no acabas de entender lo que acaba de suceder. Y es que siento que el cerebro no acaba de procesar lo que es la muerte, tipo, no entiende cómo algo o alguien está siempre en tu vida y de repente ya no está. No sé si os pasa, pero es algo en lo que pienso muchas veces. Entonces, claro, si estamos en esta primera fase, que es la negación, en la que no acabamos de procesar lo que pasa, vivimos como en una burbuja, no estamos muy conectados con nuestros sentimientos en ese momento porque no acabamos de procesar lo que ha pasado. Cuando pasamos esta fase es cuando empieza a venir lo fuerte. La ira. La ira puede ser hacia otros, hacia ti mismo, hacia esa persona que se ha ido, hacia el universo. Y es que yo en esta fase me he enfadado con todo el mundo. Muchas veces me he enfadado con el universo porque me parece muy injusto que, por ejemplo, yo cuando he perdido a alguien siempre he pensado, joder, hay gente que es mala, que está haciendo el mal en el mundo y sigue vivita y coleando y yo tengo que perder a esta persona que no ha hecho nada mal, que simplemente pues le ha tocado vivir X o Y o una enfermedad o lo que sea y se ha tenido que ir y luego hay gente mala y está ahí, ¿sabes? O sea, eso era como mi enfado con el mundo. Luego también depende de la pérdida que vivas, o sea, cómo se ha ido esa persona, podrás estar enfadada con ella o no. Por ejemplo, otra vez hablo de mi experiencia, perdón por ser tan repetitiva, pero por ejemplo, cuando yo perdí a mi padre, estuve mucho tiempo enfadada con él, hasta que, bueno, después de mucha terapia, entendí muchas cosas. Nunca he hablado de la muerte de mi padre en el sentido de qué pasó, porque no me siento con fuerza ni cómoda hablando de ello, pero estuve mucho tiempo enfadada con él y de hecho tenía como un sueño recurrente que era que él aparecía en casa de mi abuela, tipo todos los domingos vamos a comer a casa de mi yaya, y él aparecía por la puerta y toda mi familia le perdonaba, tipo, hola, he vuelto, no me he muerto, mirad, no sé qué. Y yo decía, llevas un año muerto, 2 años, 3 años, o sea, desaparecido y de repente aparece y todo el mundo le perdona menos yo. Hasta que le perdoné y ya no he vuelto a tener ese sueño. Y lo más curioso de esto es que mi primo tenía el mismo sueño que yo. O sea, un día hablando sobre este tema, solté que yo tenía este sueño así recurrente y resulta que mi primo tenía el mismo sueño que yo. Exactamente igual, o sea, me parece súper curioso. Así que si en esta fase pues puedes estar enfadado con esa persona, con el mundo, contigo mismo. Como digo, siento que depende un poco de cómo se haya ido esa persona, ¿no? Y creo que el estar enfadado contigo mismo nos lleva a la tercera fase, que es la negociación. Pienso que esta fase es como la más complicada porque es la que más te machaca psicológicamente. Y es que como su nombre indica, nos pasamos durante toda esta fase preguntándonos o haciendo suposiciones de cosas que no van a suceder porque esa persona ya no está. Tipo, ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo no sé qué? ¿Y si tal? O sea, todo el rato haciéndonos preguntas de acciones que podríamos haber tomado nosotros mismos para que el destino de esa persona no fuese o no sucediese. Pero tristemente nosotros no lo podemos cambiar. Por ejemplo, si has perdido a alguien por un accidente de coche, pues puede ser que tú estés todo el rato preguntándote, ¿por qué le dije a esta persona que viniese a por mí ese día, a esa hora? ¿Por qué no cogí el bus? O sea, ¿entendéis el punto? O sea, es como machacarte con cosas que tristemente no puedes cambiar porque esa persona ya no está y por mucho que tú estés pensando qué hubieses hecho si, pues la verdad es que esa persona ya no está y la decisión que tomas en ese momento pues es la que es y punto. Pero no necesariamente tienes que
estar en esta fase solo porque te sientas culpable por la pérdida de esta persona, sino que muchas veces incluso cuando, por ejemplo, pierdes a alguien por una enfermedad como el cáncer, también te surgen estas preguntas de ¿tendría que haber hecho tal? O ¿y si me hubiese quedado más tiempo en el hospital? ¿Y si le hubiese dicho te quiero más veces? O sea, ¿sabéis? O sea, es como que psicológicamente te machacas por algo que ya no puedes cambiar. Lo que hiciste en su momento es lo que has hecho y punto, ya no hay más. Y es verdad que esta fase siento que es más larga o más corta dependiendo de cómo has perdido a esa persona. Por ejemplo, repito, si has perdido a esa persona de la noche a la mañana, te vas a sentir mucho más culpable porque no has podido despedirte de ella. Pero si, por ejemplo, te has despedido de alguien porque ya sabías que a lo mejor esa persona no iba a estar o te ha dado tiempo a despedirte, siento que esta fase no es tan larga en comparación con una pérdida repentina. La cuarta fase es la depresión. Esta fase es cuando más tocas fondo porque al final estás en pleno contacto con tus sentimientos o tus emociones. Ya eres consciente de lo que ha sucedido, de que esa persona ya no va a volver y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Así que estamos más conectados con el dolor. Personas como yo que tendemos a evitar emociones que nos hacen sentir incómodas, como puede ser la tristeza, la ansiedad, el dolor, o sea, intentamos evadirnos a toda costa. Lo único que vamos a hacer es alargar más esta fase y sinceramente no tiene ningún sentido porque hay que pasarla y punto. Pero obviamente pues hay personas a las que les cuesta más y personas a las que les cuesta menos. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero es cierto que evitar esos sentimientos lo único que va a hacer es alargar más el proceso. Como he dicho, estás plenamente conectado a la realidad, eres consciente de que esa persona ya no está y pues bueno, no te queda otra que afrontarlo y seguir. Y es aquí cuando llegamos a la quinta fase, que es la aceptación. Y aquí me voy a parar un poco porque creo que es la fase en la que más juzgados nos podemos sentir, porque en ese momento ya hemos decidido que, o decidido no, ya hemos procesado todo lo que ha pasado y simplemente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo nos dice que tenemos que seguir, que hay que avanzar y puede ser que la gente, dependiendo del tiempo en el que hayas procesado todas estas fases, te pueda juzgar. Y es que realmente no hay un tiempo para el duelo. No, muchas veces me preguntáis, ¿y cuánto voy a tardar en superar esto? ¿Cuánto voy a...? No, o sea, cuando hablamos de duelo, nunca se supera. Se aprende a vivir con ello. Y esto es algo que tengo grabado a fuego en mi cabeza, porque llegar a la aceptación no significa que te hayas olvidado de esa persona, porque es que es imposible olvidarte de esa persona. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una pérdida de alguien importante para nosotros. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Es imposible. Lo que pasa es que debemos seguir con nuestra vida y llega un punto en el que pues hay que continuar y punto, y no significa que nos hayamos olvidado, simplemente nosotros pues seguimos aquí, seguimos viviendo y tenemos que intentar disfrutar de nuestra vida aunque esa persona ya no esté. Vuelvo a repetir que el duelo es algo que nunca se supera, es algo con lo que se aprende a vivir con ello y de hecho es una de las cosas que más se ha repetido en la cajita de preguntas que he puesto en Instagram, porque ser consciente de que siempre vas a vivir con ese dolor te hace avanzar mucho, 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 mucho. Este año se cumplen 10 años desde que perdí a mi padre y no sé si es porque el 10 es como que resuena mucho más que a lo mejor el 9 o el 8. El dolor es el mismo, pero es verdad que se me está haciendo más... O sea, el nudo que tengo en la garganta siento que es mayor, ¿sabéis? Que en comparación con otros años. Parece una tontería, pero es cierto que llevo unos meses en los que estoy bastante mal, que ya os lo conté en el otro vídeo, pero me acuerdo muchísimo de mi padre, o sea, digo, joder, 10 años y a veces siento que estoy en el mismo punto. Y no es que estés en el mismo punto, es simplemente que el duelo no es lineal y tristemente, aunque hayan pasado 10 años, como es mi caso, pues te sigue doliendo. O sea, a mí me han pasado cosas maravillosas estos últimos años y el dolor de saber que no voy a poder compartir eso con mi padre es tremendo, porque al final, joder, es mi padre, no lo tengo y tristemente me encantaría compartirlo con él. Entonces, pues llorar un día así que tienes malo porque echas de menos a esa persona no significa que hayas retrocedido, simplemente es parte del proceso.
y de verdad que no os sintáis mal por llorar, por exteriorizar que echéis de menos a esa persona, porque no tiene nada de malo y, como digo, no significa que hayáis retrocedido. Ahora vamos a comentar un poco las cosas que me habéis contado por Instagram, ¿vale? Hay algunas cosas que me han llegado bastante, como que me han tocado aquí en el Cora. Y como he mencionado al principio del vídeo, siento que al final, aunque me hayáis contado como vuestra experiencia, vuestros testimonios, lo que sentís, todas llegamos al mismo punto y es la frase que no paro de repetir, que es que al final el duelo es aprender a vivir con el dolor, ¿no? Quiero que esto sea un espacio seguro y obviamente no voy a poner el usuario de nadie, ¿vale? O sea, simplemente vamos a comentarlo entre nosotras y ya está. Alguien dice en Instagram: pasan los años y hay días que duelen como el primero. Es un poco lo que acabo de deciros de mi padre, ¿no? O sea, ya veis, hace 10 años que no está y a veces me pasan cosas y me da por coger el teléfono y hacer como que le voy a llamar, en plan, para contárselo, ¿sabéis? O veo un coche que es como el que él tenía y pienso que él va dentro. A veces huelo su perfume y te da como un, ¿sabéis? Esas cosas. Si veis una cosa peluda estará. Y como he dicho antes, siento que el cerebro no acaba de ser consciente de lo que es la muerte, de verdad. O sea, siento que no lo procesa del todo. Otra frase que me ha gustado un montón es: hay días que lo llevas mejor y otros peor, pero eso no significa que hayas vivido un retroceso en tu proceso. Y encima rima y todo. Un poquito de lo mismo que he estado diciendo estos últimos 5 minutos, pero para que veáis que al final la gente que ha vivido un duelo, cuando conecta con sus emociones y conecta con lo que ha pasado y lo procesa, es que creo que al final todos sentimos lo mismo, ¿no? Que puede ser que no todo el mundo lo sienta, ¿eh? También he leído a mucha gente que no le gusta hablar de esa persona, que siente que va a vivir con ese dolor, pero a mal, ¿sabéis? O sea, cuando digo de vivir con ese dolor es ser consciente de que esa cosa está ahí y que habrá días que lo lleves mejor y habrá días que lo lleves peor, pero cuando te ofuscas en que esa cosa es simplemente mala y no puedes pasar de ahí, es cuando ese dolor no es bueno, entre comillas. Esta me ha hecho un poco de gracia y por eso la he puesto. Obviamente no me estoy riendo de nadie, pero es por la manera que tiene de escribirlo, ¿vale? O sea, el primer día sin esa persona es mi imperio romano. Me ha hecho gracia lo del imperio romano. Porque es cierto, o sea, la burbuja que se crea cuando alguien no está, o sea, cuando recibes la noticia de esta persona ya no está, se crea una burbuja que os juro que me parece inexplicable. No tengo palabras para describir lo que se siente en ese momento, pero eso es como que se crea una burbuja y es una sensación súper extraña. Creo que es una burbuja de estado de shock, ¿sabéis? Y sí, es que el primer día sin esa persona es como todo es automático, tu cuerpo, ¿sabéis? Siento que es como que tu cerebro se desconecta de tu cuerpo y entonces tu cuerpo funciona solo. No sé si me estáis entendiendo, pero es esa sensación total. Esta la he puesto porque me he sentido súper, 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 súper identificada y es: qué sensación más rara la de que deberías estar llorando y no lo estás, cuando vives un proceso de duelo antes. Bienvenidos a mi vida, que es por lo que me han estado juzgando estos últimos 2 años, por seguir con mi vida después de la muerte de Carlos. Y es porque yo en ningún momento en redes sociales me he mostrado triste o vulnerable y eso la gente se lo ha tomado con la libertad para juzgarme. Obviamente he tenido momentos de llorar, de hecho fui al psicólogo para intentar sobrellevar el duelo de Carlos, o sea, pero que yo no lo mostrase en redes sociales no significa que no lo pasara mal, porque aquí abrimos otro melón y es que la gente se piensa que por dedicarme a las redes sociales conoce todo de mi vida y realmente si os digo que muestro un 5% de lo que me pasa, es que creo que estoy siendo demasiado generosa. Cuando me despedí de él y se fue de este mundo, hasta ese momento no era consciente de lo preparada que estaba para su pérdida. Y por eso en un momento me rayé muchísimo de decir, ¿por qué no estoy mal? ¿Por qué no estoy... ¿Por qué sigo? ¿Sabéis? O sea, el mundo me obligaba a estar
mal o más mal de lo que yo me sentía. Y eso me hizo sentirme muy mal. Para nada es eso, es que cuando vives con una persona que tiene una enfermedad como el cáncer y encima un sarcoma de Ewing que no tiene cura, gracias al trabajo de Carlos y gracias a mi trabajo mental, cuando él se fue, yo estaba preparadísima. Si hay alguien aquí presente que haya perdido a alguien por una enfermedad, creo que va a entender perfectamente a lo que me refiero. Y es que vives el duelo antes de que esa persona ya no esté, ¿sabéis? Otra cosa que también quería tratar en este vídeo es los duelos de las mascotas, porque creo que a día de hoy tampoco se habla mucho de esto porque, bueno, es verdad que hay gente que piensa que una mascota es parte de su familia, como es mi caso, y hay gente que no. Pero es verdad que siento que cuando pierdes a una mascota no se te da el mismo... ¿Qué? Mira, justo está Zara llorando. Siento que cuando pierdes a una mascota no tienes el mismo derecho a estar triste que cuando se te va un familiar, ¿sabéis? Y tampoco me parece justo. Yo, mirad, ayer justamente Zara cumplió 12 años y la verdad, yo soy consciente que mi perra ya está un poco mayor, tiene sus cosillas y, y me pongo muy mal pensando en que no va a estar. Llevo desde los 12 años con ella, ha cumplido 12, ha pasado por los peores momentos de mi vida, ha estado conmigo y, y de verdad que lo voy a pasar fatal y no voy a seguir con esto porque no quiero hablar de ello, porque me pongo muy mal. Que sepáis que cuando perdéis a una mascota también tenéis el derecho a estar mal y siento mucho si os habéis sentido juzgados por alguien porque no ha respetado vuestro duelo. Varias personas me han puesto esto y la verdad que me he quedado un poco en shock, ¿sabéis? Porque dicen, ¿cómo puedo permitirme ser feliz sin esa persona? Siento que es un pensamiento súper autodestructivo porque pensar que no tienes derecho a ser feliz porque has tenido una pérdida, wow. O sea, realmente nunca he tenido ese pensamiento porque siempre he pensado que esa persona ya no estaba y que yo pues seguía teniendo una vida y sé que esa persona que no está desearía que yo viviese, que disfrutase o que por lo menos intentase eso, disfrutar de mi vida y ser feliz. Entonces, ostras, creo que lo único que puedo decir es lo que acabo de decir. Aunque no esté, creo que esa persona desearía con todo su corazón que tú siguieses con tu vida, ¿sabes? Y ostras, cuando lo he leído me he quedado como... Y que varias personas me lo hayan dicho, digo, ostras, wow, sinceramente, wow, es lo único que puedo decir. Por último, algo que me llega también mucho es la cantidad de testimonios de gente que aún no ha vivido un proceso de duelo y le tiene pánico. Por ejemplo, hay amigos míos que no han vivido la pérdida de nadie, de ningún ser querido, y pues tienen un pensamiento ahí de cuando se muera, cuando esta persona ya no esté, cuando tal, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, no sé cuál. Y es algo que les da mucho miedo. Así que a esa gente solo os puedo decir que cuando llegue, llegará. Si algo se sabe en esta vida es que todos nos vamos a morir en algún momento, o sea que 100% vas a vivir la pérdida de un ser querido, pero cuando llegue, lo gestionarás de la mejor manera posible que puedas y ya está, de verdad. O sea, mm, toda la teoría que he dado al principio del vídeo depende tanto de cada persona. O sea, eso es una teoría, pero hay gente que a lo mejor no pasa ni por todas las fases o una fase para ellos es un año y otra es un mes. O sea, es tan relativo que no merece la pena que te estés machacando con suposiciones de lo que te va a pasar cuando pierdas a esa persona. Por último, voy a dar dos consejos así en general. El primero, si has vivido una pérdida, a mí lo que más me ha ayudado a sobrellevar el hecho de que esa persona ya no está es la rutina. Es cierto que obviamente todo el mundo tiene sus tiempos y que puedes estar una semana, un mes, 2 meses en la cama llorando por esa pérdida, pero hasta que no empiezas a tener una rutina y seguir con tu vida, no te vas a dar cuenta de que esa persona ya no está. Por mucho que estés llorando por esa persona o estés mal y te encierres en ti misma porque ya no estás, o sea, esa persona ya no está, hasta que no empiezas a hacer lo que hacías antes de esa pérdida,
no vas a ser plenamente consciente de que esa persona no está. Es por eso que yo soy súper defensora de tener una rutina y de que cuando pierdas a alguien, de verdad, cuando te sientas con fuerza, aférrate a seguir con lo que estabas haciendo, porque como he dicho, es lo que te va a hacer plenamente consciente de que esa persona ya no está. Y lo estoy diciendo así a la ligera, pero obviamente es súper complicado, porque volvemos otra vez a voy a estar plenamente conectada con mis emociones, me voy a dar cuenta de que esta persona no está, etc, etc, etc. No es fácil, pero a mí personalmente es lo que más me ha ayudado. Y otra cosa, así ya, para acabar y cerrar este vídeo, quiero decir que si no estás viviendo un proceso de duelo y te cruzas con alguien que está viviendo un duelo, te pones un punto en la boca, no criticas, no juzgas el duelo ajeno, y si es un amigo tuyo o es alguien que te importa y ves que lo está pasando mal, simplemente estate con él, muestra que estás presente, que si necesita escribirte, si necesita salir, lo que sea, vas a estar para esa persona. Porque muchas veces me decís, es que no sé qué decirle para ayudarle, bla, bla, bla. Simplemente estate ahí. Saber que estás disponible para esa persona cuando está viviendo un mal momento es súper importante. Hasta aquí el vídeo de hoy, no sé si habéis sacado algo en clave. Yo la verdad que me he desahogado bastante, estoy como... ¿sabéis? Sabéis que en la caja de comentarios esto es un espacio seguro, o sea, ya me encargaré yo de que si alguien dice algo que no debe borrar, you know. Si estás viviendo un proceso de duelo, te abrazo mucho, 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 mucho aquí a distancia. De verdad que es una cosa más de la vida que a todos nos va a tocar y que aunque veas todo muy oscuro, que estás en un hoyo, que no puedes salir, te aseguro que saldrás. Os quiero un montón. Aprovecho para deciros que si os queréis suscribir, pues me ayudaríais un montón. Y nada, también os leo para que me digáis de qué queréis que hable en el siguiente vídeo. Así que tenéis una semana para decidir. Os mando un beso muy fuerte y os quiero. Chao, chao. Adiós.